Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Génesis 22:8. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Desde la promesa de Dios en el jardín del Edén de traer un redentor por medio de la semilla de la mujer, la esperanza y anhelo tomaron un nuevo significado en la vida de la humanidad. El pecado y la maldad, que ahora formaban parte del común de la vida de todos los hombres, languidecía ante la esperanza redentora de la promesa de Dios. Durante toda la historia vemos que el plan de gracia de Dios no va a ser y no podría ser obstaculizado por nada ni por nadie. Cada vez que vemos como el pueblo que Dios elige se desvía y por momentos pareciera perder el rumbo, pero en realidad lo que vemos es a Dios soberano bajo control de todo lo que pasa. Su plan es eterno e infalible y es a prueba de hombres. A la luz del Nuevo Testamento podemos ver cómo los eventos, personajes e incluso objetos se transforman en un tenue brillo de lo que vendría. Hombres y mujeres que apuntaban a alguien mayor. Eventos que simbolizaban y apuntaban al pueblo de Israel a mantenerse apegados al anhelo y esperanza de la promesa de Dios. Objetos que apuntaban a algo mejor, algo terrenal, para mostrarnos algo eternal. Mientras hacemos el recorrido por el Antiguo Testamento, somos maravillados con la misma esperanza de los grandes patriarcas. Nos relacionamos con sus luchas, su fe, sus dudas, caemos incluso en sus mismos errores, buscando una solución terrenal a algo que solo puede ser solucionado a través de los méritos dados del cielo. Cuando Adán y Eva pecan y por consecuencia maldicen la creación de Dios, se esconden de Dios y hacen sus propias ropas con hojas para cubrir su vergüenza. Estas cumplen el propósito de cubrir, pero fallan en el propósito de redimir. No era posible que mediante los esfuerzos futiles de Adán y Eva pudieran ellos restituir el tremendo error cósmico de desobedecer la instrucción de un Dios santo. El pecado no solo quita, sino que también agrega, priva de relación a Dios y al hombre, le impide conocer al Creador y sostenedor de todo, quita la inocencia y agrega la culpa, quita libertad y añade esclavitud, quita paz y agrega ira, elimina la amistad y adiciona enemistad. La culpa que el pecado otorga no es solo de los que creen en Dios, ya que Dios es el compás moral para la humanidad. Sabemos qué cosas son buenas o malas. Las cosas malas no son un acuerdo múltiple dentro de las civilizaciones, sino que vienen inscritas profundamente en el ser de todos. No es de extrañar que en la antigüedad distintas civilizaciones compartieran mandamientos como no matar, no robar, no adulterar o no mentir. Esto no se daba debido a un intrincado intercambio cultural, pero por la naturaleza de Dios compartida por su gracia común. La libertad perdida hace sucumbir a los hombres a sus deseos más básicos y antropocentristas. La esclavitud no tiene que ver con una fuerza externa que nos controla a hacer cosas pecaminosas, pero de una raíz profundamente arraigada en el corazón de todo hombre y mujer. No somos esclavos del mundo, somos esclavos del yo. Su deseo incesante de tomar el lugar de Dios, de querer ser como Dios y que nos lleva a buscar nuestros propios caminos bajo huecas filosofías y sutilezas. Somos condicionados por nuestros propios corazones a adorarnos a nosotros mismos por sobre todas las cosas, a rendirnos pleitesía y honra. Nuestro propio ser nos esclaviza y demanda que le demos la vida digna del Rey que creemos ser. Por tanto, y porque somos culpables y esclavos de nuestros propios deseos y concupiscencias, es que la ira de Dios está sobre nosotros. Aun cuando el mundo intente decirnos lo contrario, Dios aborrece a los que hacen iniquidad y está airado con el injusto todos los días. Nuestra condición natural es vivir bajo la ira de un Dios santo, y de esto no hay forma simple ni suave de decirlo. Lo que nos permite aún vivir y disfrutar los días, incluso a quienes están lejos de Dios, es su gracia y misericordia que abdican por lluvia sobre justos y pecadores. Esto no anula su ira, pero podríamos decir que la ira de Dios será un espectáculo terrible de ver cuando sea el tiempo de juzgar a los que no estén bajo su paz.
Como Dios es santo, le es imposible tener una relación profunda, intencional y personal. Esa relación que Él había destinado a su creación al principio, la humanidad sufre de una enemistad que es imposible de restituir por medio de esfuerzos propios. El daño de la desobediencia de Adán nos priva y obstaculiza de tener esta relación de amistad que Él pudo disfrutar por un poco de tiempo. Es este panorama desolador en que realmente nos encontramos. Esta es nuestra realidad, culpables, esclavizados, bajo ira y enemistados con Dios. El deseo de Dios de que su creación disfrute de Él y le lleve gloria está ahora entintado por la negra marca del pecado sobre nosotros. Nuestras vidas, acciones, pensamientos y obras escritos con esta tinta negra, agregando y marcando cada aspecto de rebelión y ofensa de nuestros corazones. La opción de Dios es la de tener que tomar cartas en el asunto. No puede dejar impaga la ofensa a su santidad y su esencia perfecta. Es la santidad de Dios la que nos pone realmente en aprietos. Este aspecto de su ser que rige a sus atributos, su pureza infunde el resto de lo que Él es. Su amor, su justicia, su ira, su gracia y su misericordia. Es debido a que el pecado contradice la esencia de Dios, es que somos culpables. Es porque su santidad abarca su voluntad y deseos es que somos culpables, ya que el pecado es absolutamente contrario a estos. Al ser culpables, nos hace merecedores de castigo. Es la reacción constitucional de Dios ante la desobediencia de su voluntad. El pecado debe ser castigado, porque es digno de castigo, y la paga de este pecado y la paga de esta maldad es la muerte. Pero la promesa del Edén era de que Dios mismo enviaría a alguien a redimir este desastre en el que nos encontramos. Sería la gracia de Dios quien otorga un pago para el pecado de la humanidad, y la forma en que Dios obraría esto sería en la forma de un sustituto. El pecado debe ser castigado y los pecados deben ser juzgados. Pero Dios no está simplemente viendo a su creación dirigirse al abismo. Él está profundamente involucrado en restaurar y salvar a los suyos, que manda a Jesús, su Cristo, el ungido para salvación. Él es el Cordero que Dios habría de proveer. Él es el Cordero que puede quitar el pecado del mundo. Esta sustitución que Jesús oficia es total. Jesús se convierte en un sustituto voluntario de los pecadores y se ofrece para ser Él castigado en lugar de nosotros. Este sustituto es el único candidato viable para oficiar el sacrificio que podría otorgar perdón y redención a los pecadores. Es Jesús aquel que no conoció pecado, hecho pecado para que por medio de Él nosotros fuésemos hechos justicia. Para que esta sustitución tenga valor, aquel que se ofrece como sustituto no debe tener ni puede tener ninguna deuda con la ley de Dios. Es por eso que Cristo no la anula, pero la cumple a cabalidad. Es este Jesús quien satisface la justicia infinita y eterna del Dios Santo. En el antiguo pacto, el que ofrecía el sacrificio posiciona sus manos sobre la cabeza del holocausto. Esta acción manifestaba que el que ofrecía la ofrenda transfería su culpa al sustituto. Era el derramamiento de sangre sobre las manos de aquel que llevaba su culpa delante del Señor, que otorgaba una plataforma para que Dios perdonara a aquellos que realmente en su corazón y mente se presentaban arrepentidos de sus pecados. En el capítulo 53 del libro del profeta Isaías podemos ver la idea de la sustitución con mayor claridad. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos, habiendo Él llevado el pecado de muchos. A Jesús se le imputa nuestro pecado en la cruz, y en el madero es tratado por Dios como alguien con pecado. Jesús no es hecho pecador, pero se le imputan las culpas de aquellos que lo son. El Hijo de Dios fue perfecto hasta la muerte. Ni todo el sufrimiento, ni dolor, ninguno de los latigazos y quejidos de angustia ensuciaron su perfecta y hermosa esencia. Pero Dios lo trata en la cruz como responsable de la magnitud del pecado humano, pero la suciedad y vileza del pecado no le tocaron.
El sacrificio de Cristo había sido anunciado mediante los sacrificios del Antiguo Testamento como figuras de las cosas celestiales. Los sacerdotes en los tiempos del tabernáculo y el templo debían estar desde el alba hasta el atardecer, oficiando los sacrificios uno tras otros. El olor de la sangre, la putrefacción de la muerte bajo el inclemente calor, debían hacer mirar a los penitentes nuevamente con anhelo y esperanza, el mismo de los patriarcas, al sacrificio que sustituiría todo derramamiento de sangre futuro. El Evangelio de Marcos, en los versos 23 y 39, tenemos un pequeño relato de cómo esto sucede. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera, cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Este Jesús, tratado como criminal, colgado en medio de delincuentes y enemigos del Imperio Romano, llevado por las polvorientas calles de la ciudad, antes cubiertas con mantas y hojas de palmas, hoy cubiertas con el sudor y sangre del eterno Hijo de Dios. Este Mesías que viene a darse por los suyos y sufrir su castigo, golpeado, humillado y desnudado en lugar de los que ama. Emmanuel, quien sufre los horrores de una muerte diseñada para ser un espectáculo, el hambre, el dolor, la falta de aire, los huesos desencajados. Este Rey que por amor recibe la paga que sus desobedientes súbditos merecen. El Hijo de Hombre, nos da su vida para que Él tome nuestra muerte. El sacrificio de este hombre, de este Cristo, de Jesús, que tiene el valor más absolutamente eterno que todos los hombres que ha salvado, es lo que quita de nosotros la culpa y nos hace justos delante del juez. Es esta sangre preciosa que nos libera para ya no más ser esclavos del pecado y las maquinaciones de nuestro corazón. Es su vida la que nos reconcilia y nos hace adeptos del amor perfecto que saca de nosotros cualquier atisbo de temor a la ira de Dios. Este sacrificio, el del Cristo de Dios, es que nos reconcilia con Él, y ahora ya no más enemigos, pero hijos. El sacrificio de Cristo perfecto en su totalidad es suficiente. A diferencia de los sacrificios que oficiaban los sacerdotes del antiguo pacto, este sacrificio oficiado por Cristo como sacerdote, cordero y templo es total. Ya no hay más que hacer, por tanto se sienta a la diestra del Padre hasta el día que deba juzgar a la humanidad. Rescatados de nuestra antigua manera de vivir, no con objetos, no con símbolos terrenales, pero con la preciosa sangre de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador.